Bienvenidos a una nueva serie de consejos para profesores de danza. En esta ocasión entramos al capítulo 2, dedicado a las lecciones sobre la anatomía muscular. Así como un músico crea y se expresa a través de los sonidos y un literato a través de la escritura, un danzante lo hace con su cuerpo y con el movimiento. La danza contribuye al desarrollo de las capacidades perceptivas y ayuda al conocimiento del cuerpo y de sus posibilidades de movimiento. Estos elementos son indispensables para forjar habilidades y destrezas motrices y mantener el equilibrio, así como para reconocer y disfrutar la relación entre espacio y cuerpo. Todos podemos tener de manera natural una imagen de nuestro propio cuerpo en la vida cotidiana. Para la danza es necesario ser conscientes de él, de sus partes y de sus posibilidades de movimiento. Nuestro cuerpo almacena información que se constituye en un elemento muy valioso para el aprendizaje de la danza. El cuerpo humano necesita de la acción coordinada de los sistemas óseo-muscular, nervioso y cardiovascular para tener un propósito determinado e igualmente para realizar movimientos armónicos, coordinados y específicos necesarios en la interpretación de cualquier danza. En danza, por lo general, nuestros bailarines o nuestros estudiantes adoptan posiciones que son orientadas por los profesores. En esta ocasión tenemos a la bailarina en una posición que corresponde a una danza folclórica denominada el cerecesé. Encontramos que tiene una flexión de sus rodillas, realizando obviamente lo que llamamos un plié, y tiene sus brazos ubicados en una colocación para llevar unos mechones encendidos. Esta es una posición común en la interpretación de la danza del cerecesé. Quisiéramos saber entonces cuáles son los músculos que intervienen en esta colocación de manera estática. Para ello, invitamos a la profesora Lina a que nos explique qué músculos intervienen aquí. Muy bien, Mónica. Es importante, antes de hablar de los músculos, para poder identificar cuáles son esos músculos que participan en cada movimiento, en este caso la posición que usted muy bien ha nombrado, es necesario saber cuál es el movimiento que está realizando la articulación y así poder entender qué músculo se está activando. También es importante entender que los músculos se clasifican de acuerdo a su función en músculo agonista, músculo antagonista y músculo sinergista. ¿Qué es un músculo agonista? Es el que realiza la acción, ese es el principal músculo de la acción. Un músculo antagonista es el que se opone a ese movimiento del agonista y el músculo sinergista es aquel que es coayudante de ese músculo agonista. Entonces, si nosotros vemos los movimientos que hace el hombro, antes de llegar a esta posición, nos vamos a poner en una posición anatómica. ¿Qué es una posición anatómica? Los brazos a los lados del cuerpo, las palmas mirando hacia arriba. ¿Qué movimientos hace el hombro? Movimiento de flexión, movimiento de extensión, movimiento de abducción, movimiento de aducción, rotación interna, rotación externa. Vemos entonces cómo cada movimiento articular, específicamente hablando del hombro, tiene una denominación técnica. En el caso de la danza del cerecesé, vemos a la bailarina adoptar una posición con sus miembros superiores. En este caso, hablamos de que el segmento de la articulación de hombro realiza un movimiento de abducción, el cual es liderado en función agonista por el deltoides en sus fibras medias, una rotación interna cuyo músculo agonista es el músculo subescapular. A nivel de la articulación del codo vemos una posición en flexión. Ese movimiento de flexión es realizado gracias al músculo bíceps. La muñeca también se encuentra en una posición de flexión comandada por el músculo flexor radial del carpo. A nivel de las falanges, las vamos a ver flexionadas y aducidas. Los músculos que participan de forma agonista en esta posición es el músculo flexor común profundo de los dedos y para la aducción los músculos interóseos.
Como profesores de danza es importante saber que para poder llegar a ejecutar este tipo de movimientos debemos fortalecer los músculos que hacen parte justamente de la complejidad de este paso, que es un paso básico de una danza tradicional como lo es el CRCC. Vemos que fundamentalmente hay un trabajo del tren inferior. Entonces, ¿cuáles son esos músculos que nosotros debemos fortalecer para poder llegar a una completa ejecución y una correcta ejecución del mismo? En un bailarín es importante fortalecer estructuras musculares como el hombro, que es la parte del cuerpo donde se une el brazo con el tronco y que está formado por la conjunción de extremos de 3 huesos, la clavícula, la escápula y el húmero, así como por músculos, ligamentos y tendones. La principal articulación del hombro es la que une la cabeza del húmero con la escápula y recibe el nombre de articulación glenohumeral. Un conjunto de músculos y sus tendones se unen a las superficies de los huesos y hacen posible la movilidad de la articulación. Entre ellos es muy importante el manguito rotador, formado por 4 músculos que proporcionan movilidad y estabilidad al hombro. Varias estructuras transparentes en forma de saco llamadas bolsas cerosas permiten el deslizamiento suave de los diferentes componentes móviles. El hombro es la articulación con mayor amplitud de movimiento en el cuerpo humano. También es importante hablar de la cadera, sobre todo en una danza como el CRCC. Los músculos de la cadera son un grupo que incluye numerosos músculos del muslo y de la cadera, cuya función principal es actuar sobre las articulaciones de esta región y estabilizar la pelvis. Sin estos, caminar sería imposible. Los músculos de la cadera o de la región glútea pueden ser divididos en 2 capas. Primero, los músculos voluminosos y superficiales, cuya acción principal son aducir y extender la cadera a nivel de la articulación coxofemoral. Estos son los músculos glúteo mayor, glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata. El segundo son los músculos pequeños y profundos, cuya acción principal es la rotación de la cadera a nivel de la articulación coxofemoral. Estos son los músculos periforme, obturador interno, gemelo superior, gemelo inferior y cuadrado femoral. Estos también se conocen como músculos profundos de la cadera o rotadores laterales profundos. Y de esta manera llegamos a la conclusión de nuestra segunda lección, la lección dedicada a la anatomía muscular, que son conocimientos que todos los profesores de danza debemos saber.